Si el mal me amenazare, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Nunca yo podré afirmarme con tan débil fe, mas Él puede dirigirme y me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Son su gozo y complacencia cuantos Él salvó, y al salvarme su clemencia Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él no quiso ver perdida mi alma en la maldad. Dio su sangre por mi vida y Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Amén. Bueno, vamos a continuar con palabras de vida del Gran Maestro. Vamos a seguir leyendo estas maravillosas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que podamos cada uno de nosotros tener entendimiento, sabiduría, participar. Esto es un estudio entre todos, así que serán bienvenidas cada una de sus participaciones. Y bueno, vamos al capítulo 6, nos queda poco el capítulo 6, cómo instruir y guardar a los hijos. Y cómo pedirle también instrucción a nuestro Señor, ¿no? De nosotros mismos. Pero más que todo es para los que tienen hijos. Entonces vamos a continuar. La hermana Carito nos puede colaborar. Dice, así es en la obra espiritual del corazón humano. Los que quieran beneficiarse con el cultivo del suelo deben avanzar con la palabra de Dios en su corazón. Encontrarán entonces que el barbecho del corazón ha sido roturado por la influencia subyugadora del Espíritu Santo. A menos que el terreno sea objeto de arduo trabajo, no rendirá cosecha. Así también es el terreno del corazón. El Espíritu de Dios debe trabajar en él para refinarlo y disciplinarlo, antes que pueda dar fruto para la gloria de Dios. El terreno no producirá sus riquezas cuando sea trabajado por impulso. Necesita una atención diaria y cuidadosa. Debe ser arado frecuente y profundamente, a fin de mantenerlo libre de las malezas que se alimenta de la buena semilla sembrada. Así sea preparada la cosecha, los que aran y siembran. Nadie debe permanecer en el campo en medio del triste naufragio de sus esperanzas.
¿Qué te parece, Carito, hermano Esteban? Alguien que en YouTube, si desean participar, la hermana Alcira, algo que les haya llamado la atención de este párrafo, Carito. Yo pienso que es un hábito, ¿no? Que la relación con Dios se debe volver un hábito, como dice ahí. O sea, es todos los días, no hacerlo por impulso, como, ay, sí, hoy siento a Dios, tengo que hacerlo. Pues porque esos impulsos vienen, no sé, de pronto de nuestro corazón y nuestro corazón es engañoso. Por eso necesitamos, como dice en el segundo párrafo, una atención diaria y cuidadosa. Así es, Carito. Y frecuente y profundamente, no por encimita, porque hay cosas que alimentan y bueno, sí, tiene que ser diario, tiene que ser con mucho cuidado porque nosotros nos cansamos muy fácil y nos soltamos muy rápido del Señor Jesús. Y en este mundo de pecado, yo pienso que tiene toda la razón lo que dice acá, es que es diariamente, cuidadosamente, profundamente. Y algo que me llama mucho la atención del primer párrafo es que el terreno es un harto trabajo el que hay que hacer. Y claro, por eso el Espíritu de Dios debe trabajar en él para refinarlo y disciplinarlo, para educarnos. Y es un arduo trabajo que no se hace de la noche a la mañana. Antes de que podamos dar frutos para la gloria de Dios, hay que hacer un arduo trabajo y debe ser diario y cuidadosamente. Yo tengo una pregunta y todo lo que han dicho es muy cierto, pero al terminar este último párrafo, la hermana Helen White dice, nadie debe permanecer en el campo en medio del triste naufragio de sus esperanzas. ¿Qué creen ustedes lo que quiere decir ahí? ¿Qué fue lo que Dios quiso decir a través de la hermana Helen White ahí? Creo que la obra transformadora es un proceso de paciencia, progresivo, y a veces uno se desanima, no sé si es por ahí, uno se puede sentir triste porque como que no ve progresos, ¿no? Que uno sigue siendo el mismo, pero dice acá la hermana White que pues nadie debe permanecer en el campo en medio del triste naufragio de sus esperanzas, hay que avanzar. No sé si puede ser por ahí. En cuanto a naufragio, ¿qué entiendes ahí por eso? Y los demás, ¿qué entienden? Sí, naufragio es cuando una barca se hunde, queda uno naufragando. Dice naufragio de sus esperanzas, porque nuestras esperanzas tal vez las fijamos en nosotros mismos, en qué puedo avanzar, en qué puedo mejorar, en qué, sí, como qué le puedo mostrar a Dios. Pero pues eso no es el derecho, ¿no? No, ahí es donde tal vez naufragamos, porque nunca vamos a encontrar cosas buenas de nosotros. Debemos es mantener nuestras esperanzas en Cristo. A Esa es una punto idea. de, sí, yo veo es como a punto de ahogarnos, que no vemos en nosotros solución alguna. Entonces a veces de pronto, aunque hay una tristeza que viene el Espíritu Santo y hay que entender, no hay que quedarse así, hay que gozarnos, como dice, gozarnos en la tribulación. De pronto no es que estemos a carcajadas todo el tiempo, no es otro tipo de gozo, porque el Señor nos puede dar la victoria si se la pedimos y si Él nos va a dar la victoria, porque si Él muestra es porque si seguimos caminando con Él, en el proceso nos va a dar la victoria. Entonces yo pienso que a eso también se refiere. ¿Alguien más? Yo pienso que, como lo han dicho los hermanos anteriormente, de pronto nosotros nos entristecemos por nuestros errores, ¿sí? O sea, como esas batallas perdidas que hemos tenido por hacerlo solos y no con Dios. Sí, lo que han dicho es muy cierto y lo que acabo de decir Carito es muy cierto. Dice que la esperanza es la confianza
de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Y lo que pasa es que en nuestra vida siempre pues hemos tenido sueños, hemos tenido planes y muchas veces nuestros sueños y nuestros planes no van acorde a la voluntad del Señor. Y muchas veces nosotros andamos en un naufragio de nuestras propias esperanzas, de nuestra propia confianza, de poder solucionar nuestra condición, de poder cumplir nuestros sueños, de hacerlos a nuestro modo. Y algo porque quise dejar esta parte, porque precisa la hermana Helen White en este último párrafo, dice sus esperanzas. Y curiosamente, para la última generación, para que somos nosotros y el último grupo de los 144,000, la esperanza desaparecerá. No habrá esperanza, porque la esperanza es una emoción. Pero sí se debe desarrollar, es una fe completa, perfecta en el Señor Jesucristo. Ya las esperanzas, que es algo emotivo, literalmente desaparece para ese momento. Y por eso aquí la hermana Helen White nos invita a ir trabajando en esto. Trabajar nos quiere decir, Dios a través de la hermana Helen White, trabajar en la fe, más que en la esperanza. Y siempre hemos escuchado que la esperanza es lo último que se pierde. Pero les cuento, hermanos, que eso no va a ser lo último que va a quedar para la última generación de los 144,000. Deben haber desarrollado, debemos haber desarrollado una fe completa y firme en el Señor. No en esperanzas de nosotros mismos, confianza en nosotros mismos, de nuestros sueños, de nuestros planes. Todo eso va a pasar a un segundo plano. Gracias. Amén. Gracias, hermana Elcira. Amén. Dice, la bendición del Señor descansará sobre los que así trabajan la tierra, aprendiendo lecciones espirituales de la naturaleza. Al cultivar el terreno, el obrero sabe poco de los tesoros que se abrirán delante de él. Si bien es cierto que no ha de despreciar la instrucción que pueda recibir de los que tienen experiencia en la obra y la información que puedan impartirle los hombres inteligentes, debe obtener lecciones por sí mismo. Esta es una parte de su educación. El cultivo del terreno llegará a ser una educación para el alma. El que hace que brote la semilla y la cuida día y noche, el que le da poder para que se desarrolle, es el autor de nuestro ser, el Rey del cielo. Y él ejerce un cuidado e interés aún mayores hacia sus hijos. Mientras el sembrador humano esté sembrando la semilla que mantiene nuestra vida terrenal, el sembrador divino sembrará en el alma la semilla que dará frutos para vida eterna. Amén. La bendición del Señor descansará. ¿Alguien va? No, pues ya, pero ya tú empezaste, sí. Sí, que la bendición del Señor descansará sobre los que así trabajan la tierra aprendiendo lecciones espirituales de la naturaleza. Entonces, bueno, acá nos habla todo lo que la creación del Señor nos enseña, ¿no? Pero sobre todo el trabajar la tierra, aprendiendo las lecciones que Él nos da en nuestra propia vida, es cuando esa es la bendición del Señor que nos da. Esas lecciones, ese trabajo que hace en nuestra vida, esa es una bendición. Sí, hermana Elcira, continúe. Sí, tú subrayaste algo muy importante que debiéramos meditar mucho. Y cuando dice al cultivar el terreno, hermanos, ¿a qué se refiere? Y luego viene aquí algo maravilloso que dice, el obrero sabe poco de los tesoros que se abrirán delante de él. La pregunta es, ¿cuál terreno? ¿Y a qué se refiere aquí los tesoros? Yo pienso que el terreno es nuestra vida espiritual,
y los tesoros son las bendiciones y como también tal vez esa transformación que Dios hace en nuestro corazón a través del conocimiento que obtenemos en la comunión con Él. ¿Sí, alguien más? Sí, pues yo entiendo que nuestro corazón, nuestro carácter y, y los tesoros es precisamente esas lecciones y todo lo que el Señor nos muestra y lo que está dispuesto a darnos para nuestro carácter, ¿no? Que no nos imaginamos. eh, Todo lo que puede hacer el Señor Jesús en nuestras vidas y todo también que las promesas y lo que podemos encontrar en su palabra, ¿no? Que es un tesoro que por nuestra ceguedad no vemos muchas cosas y no vemos la obra que está haciendo el Señor y que se pueden abrir ante nosotros. ¿Están todos de acuerdo que el terreno somos nosotros? Y si es así, ¿cómo puedo cultivar ese terreno? Sí, en la parábola del sembrador, Mateo 13, el Señor dice que el terreno es el corazón humano. En el corazón humano está el pensamiento, la mente, los propósitos, toda la parte espiritual se desarrolla allí. Yo pensaría que cultivar el terreno, trabajar el terreno sería el escudriñamiento con Cristo acerca de mi condición, el convencimiento a través del Espíritu Santo de mi situación, de mis pecados. Y a medida que el Señor vaya revelando lo que yo soy realmente, es como que Él va abriendo ese corazón. Eso sería como trabajar la tierra, una idea. Sí, señores, tienen toda la razón. Solo quiero decir algo. Hermanos, que cuando nosotros conocemos el Evangelio, llegamos a las aguas del bautismo, nosotros apenas ahí empieza, llamemos nuestra experiencia cristiana y nuestra vida cristiana con Cristo. Pero en todo ese camino, yo debo aprender a cultivarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, hay algunos terrenos que cuando uno habla con los campesinos, dice esa tierra, hay ciertas tierras que son muy duras, tan duras, que toca coger pica y empezar a romper y ablandar ese terreno. Pero a veces hemos confundido con que hemos llegado a Cristo, pedimos perdón y ya todo está solucionado. Cuando ahí empieza la obra donde tenemos que cultivar ese terreno, permitir que el Señor nos ayude con esa pica a abrir esa tierra, preparar esa tierra para poder que salgan esos grandes tesoros que hay en nosotros, que de pronto las rocas, las piedras que están por encima, tiempo que ni se ha trabajado, no ha permitido que crezca nada productivo ni nada bueno en este terreno. Y lamentablemente, y eso hemos hablado con varios hermanos, nos han hecho entender que llegamos a las aguas del bautismo y ya, no, sí, el Señor perdona, pero ahí empieza la obra, hermanos. Y esos grandes tesoros llegan y se abren una vez, salen, pero una vez la tierra se ha ablandado, una vez han tenido que usar la pica, la pala, han tenido que usar el asadón, ¿para qué? Para sacar la escoria que hay en uno. Y allá en la profundidad se encuentra que esos hermosos tesoros que podemos usarlos para la obra del Señor. Entonces, esto es muy importante, el cultivar en la tarea en la que debemos estar nosotros diariamente. Eso a veces el Señor nos muestra y ahí es donde debe empezar nuestra lucha, cuando el Señor nos muestra en qué estamos fallando.
y debemos estar en la lucha con Él diariamente, que no se nos olvide hasta que el Señor en su infinita misericordia y gracia empieza a limpiarnos y a darnos un corazón nuevo, limpio, un espíritu íntegro delante de Él. Y esos tesoros empezarán a brillar y esos tesoros empezarán a ser para el servicio del Señor. Gracias. Amén, amén. Gracias, hermana Elcira. Sí. Él es el, como dice acá, es el que da el poder para que desarrolle. Es el que lo cuida día y noche, es el que lo hace brotar, nuestro Rey del cielo, nuestro autor de nuestro ser. Vamos a continuar, hermana Lucy, nos fue, sí, hay un comentario. Sí, hay otra frase ahí bien bonita que dice, debe obtener lecciones por sí mismo. Dice, digamos que no debemos despreciar la instrucción de los que tienen más experiencia. Ahí lo dice. Eh, También no despreciar información que los hombres inteligentes puedan darnos. A todo eso, digámoslo, canalizado con Cristo, ayuda. Pero yo debo tener mi propia experiencia con Jesús. Que Él me enseñe lecciones sobre mi corazón. Cosa que ninguno de los otros puede hacer. Entonces, eso es algo muy importante que debemos pensar. Muchos tal vez no hemos obtenido lecciones directamente con Cristo y ahí dice que debemos obtenerlas por nosotros mismos. O sea, no nos podemos alimentar solo de lo que los demás hagan o digan o de la experiencia de otros. Cada uno tiene que escribir su historia con Jesús. Gracias. Algo que le quiero añadir de lo que dice Tommy es que cuando uno escucha, como lo dice acá, a otros hermanos que sí, que han sido instruidos, que de pronto dan un paso más adelante, o así no lo sea, hermano, porque la misma palabra dice escucharlo todo y retener lo bueno. Y mi experiencia empieza ahí, porque cuando yo escucho, luego mi trabajo siguiente es ir a Jesús. ¿Para qué? Para a través de lo que yo escuché, consultar con Jesús y poder entender y yo ir aprendiendo al lado de quién, de Cristo. Y aprender qué, con Él. Y tener a su vez esa experiencia. ¿Con quién? Con Él. A través de cosas o de palabras que uno escucha de otras personas. Gracias. Amén. Dice, muchos hombres educados y de influencia habían venido a oír al profeta de Galilea. Algunos de ellos miraban con curioso interés la multitud que se había congregado alrededor de Cristo, mientras enseñaba a la orilla del mar. En esta gran multitud se hallaban representadas todas las clases de la sociedad. Allí estaban el pobre, el analfabeta, el andrajoso, pordiosero, el ladrón que llevaba impreso en su rostro el sello de la culpa, el lisiado, el disoluto, el comerciante y el que no necesitaba trabajar, el encumbrado y el humilde, el rico y el pobre, estrechándose unos contra otros por encontrar un lugar donde estar y escuchar las palabras de Cristo. Al echar un vistazo a estos hombres cultos sobre la extraña asamblea, se preguntaron, ¿se compone el reino de Dios de semejante elemento? Nuevamente el Salvador contestó con una parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Habíamos hablado y la hermana Cira también nos explicaba el primer día que leímos palabras del Gran Maestro, quién es el reino de los cielos, ¿no? Ya hemos dicho que era nuestro Señor Jesucristo. Y esto me llamó bastante la atención porque esto tiene muchas aplicaciones. Una que es la primera que me llegó a mí, es que el Señor Jesucristo, hay veces escuchamos todo un sermón o escuchamos todo, ¿sí? Pero el Señor Jesús a nuestra vida llega una palabra, una frase
No queriendo decir que el resto no haya sido mandado por él, pero él llega al corazón como lo que veíamos del jorobado Bartolomé. Con una frasecita, con una palabra, llega hasta lo profundo de nuestro corazón y leuda, y empieza ahí a haber un trabajo arduo, y empieza el Señor Jesús a mostrar toda nuestra condición. Y casi siempre ustedes se van a dar cuenta en la experiencia con el Señor Jesús que sí, Él tiene palabra para nosotros. Pero hay veces hay frases y hay palabras que como que nos despierta, hay algo en nosotros que causa una turbulencia, y es ahí cuando el Señor verdaderamente y nosotros empezamos a tener una experiencia con Él y a ir a Él, preguntarle muchas cosas y a limpiarnos con Él, con su sangre. Bueno, ¿a alguien le llamó la atención a algo de esto antes de continuar? Que esto sigue ahorita en la siguiente diapositiva. Bueno, sigo con las preguntas. Bajo este contexto, ¿me podrían explicar esto último que subrayó Jessie? Dice, el reino de los cielos es semejante. ¿Qué quiere decir a eso? Semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo, ¿qué? Leudó. ¿Qué será lo que nos quiere decir el Señor ahí? Yo creería que la obra silenciosa de Dios en el alma. Como la levadura es silenciosa, uno no ve cuando crece la masa, pero va creciendo. Cuando menos se da cuenta uno, esa masa está al doble. Tommy, pero tenemos en cuenta que la levadura también en algunos dicen que es pecado, ¿cierto? ¿Y por qué acá no lo podemos mirar así? Porque la levadura es un símbolo de influencia. Entonces el Señor lo usó. Bueno, esa es una idea que yo también preguntaba eso alguna vez al Señor. Entonces la levadura no es que signifique pecado, sino la influencia. ¿Influencia de qué? Pues cada uno decide, ¿no? Por eso él dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. O sea, esa era una mala influencia. En este caso, el reino de los cielos semejante a la levadura que toma esa mujer ya es una influencia buena. Sí, de pronto no quiero decir qué significa porque más adelante lo va a decir, pero bueno, es como eso, ¿no? Algo más profundo que la influencia. Se podría decir que la levadura, dependiendo de quién la tenga, como aquí están haciendo una comparación del reino de los cielos, es Cristo, ¿no? Claro, sí, señor, sí. Interesante eso que acabas de decir. Es quien la tenga, sí. La levadura de los fariseos, pues la levadura del enemigo, mala influencia. Y el reino de los cielos, pues es Cristo. Él también tiene levadura, pero esa levadura va a ser para bien. Y eso se puede aplicar a que a veces en el mundo, pues que estamos en el mundo, más no somos del mundo. O sea, hay cosas que Satanás quizás Dios le permitió que, digamos, la ciencia aumentara, llamémoslo como hoy el Internet, lo usa Satanás y eso podría ser una levadura, llamémoslo así. Pero Cristo lo ha usado a través de como en este medio que nos podemos conectar y podemos llevar el mensaje. Entonces es dependiendo de, y así mismo trabaja el uno como trabaja el otro. Es que a veces cuando uno se encuentra con cosas de lo que ha sucedido a través de la historia, uno se enreda un poco, ¿no? Porque uno a veces ha condicionado al Señor cómo se trabaja, cómo es que Él trabaja. Cuando literalmente Satanás es el que ha copiado, ¿no? Él nunca ha inventado nada. Entonces es maravilloso pues ver esto acá de que la levadura es de quién la esté usando en este momento y bajo qué contexto. Y el Señor aquí lo hace. Por eso antes de tomar la palabra levadura pone el reino de los cielos es semejante. Entonces aquí está diciendo que esa levadura es quien la tiene en ese momento, ¿no? Y sí, tiene razón. Es una obra silenciosa. Sí, y definitivamente, aunque es silenciosa como la levadura, todo, como influencia, como esa palabra que dijo mi esposo, influencia, y coge y es que no sé qué palabra usar,
bueno, uno dice contaminar, pero coge toda, altera toda la harina, toda la levadura, todo eso está en toda la harina y eso es lo que quiere el Señor, estar en cada cosa de nuestras vidas, que Él esté ahí presente. Yo pienso que lo que sucede con la levadura más que alterar es que es un milagro, ¿no? Cómo la hace expandir, cómo la hace crecer, cómo alguien deja una masa pequeña, leudada, espera un momento que haga la función, el trabajo de la levadura y vuelve uno y se multiplicó. Y es lo maravilloso porque es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Es Y como es lo que que no hemos se venido ve. hablando de la matica. Pero entonces nosotros a veces vemos esa matica, o yo a la masa del pan le echo un poquito de levadura, y yo quiero que ya, porque necesito terminar. Y así a veces somos con las personas, hasta con nosotros mismos. Cuando todo tiene un tiempo, tiene un proceso, por eso que los tiempos de Dios no hay demora ni premura. Él todo lo tiene, si está en sus manos, todo es perfecto. Y poco a poco Él da el tiempo, hermanos. A veces, y lo digo en lo personal, a veces quizás vemos a hermanos que están comiendo cosas que no, y quizás a uno le da como esa angustia, pero en ese momento ese trabajo no lo hace uno, el trabajo lo hace el Señor, y Él es el que está trabajando con esa persona, ¿sí? Y a veces, porque a mí me pasó, le caen a uno y le dicen, hermano, ¿usted todavía comiendo queso? Triste. Y esa obra la hace Cristo. Y uno tiene que tener mucho cuidado, porque yo no sé el tamaño en el que va ese arbolito. O como la levadura, que tengo que volver a la hora y se expandió. Y vino a expandirse más que la otra que estaba expandida. Y eso es para uno reflexionar porque a veces nosotros hablamos, y eso lo hemos hablado en el grupo, de irnos a la finca y que no sé qué. Hermanos, si Dios nos pone un grupo mixto, ¿cuánta oración nos falta como poder tratar con los hermanos o personas que van más atrás que uno o los que van más adelante que uno? ¿Dónde está el amor de Cristo en nuestra vida? Entonces es porque nosotros no somos quien para decirle a esa masa, oiga, crezca rápido, o el arbolito rapidito de frutos. Pero esa obra, que es lo que está diciendo aquí el Señor, la hace Él, maravilloso, silenciosa, pero con poder, multiplica. Gracias. Hay algo que ya me llamó bastante la atención y será que tú dijiste, definitivamente no sabemos cómo va la persona, porque cuando le echamos cúrcuma a algo, todo queda, se ve el color, se ve dónde falta, dónde no hay, o sea, hay ciertos ingredientes, pero la levadura es algo que no se ve. Y así mismo es en nuestras vidas y la de nuestros hermanos. No sabemos qué tan poco, qué tanto tenga levadura esa persona del Señor. Impresionante. Listo, Carito. Dice, entre los judíos la levadura se usaba a veces como símbolo de pecado. Al tiempo de la Pascua, el pueblo era inducido a quitar toda levadura de su casa, así como debía quitar el pecado del corazón. Cristo amonestó a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Y el apóstol Pablo habla de la levadura de malicia y de maldad. Pero en la palabra del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos. Ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. Ninguna persona es tan vil, nadie ha caído tan bajo que esté fuera del alcance de la obra de ese poder. En todos los que se sometan al Espíritu Santo ha de ser implantado un nuevo principio de vida. La pérdida de la imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad.
Nadie ha caído tan bajo que esté fuera al alcance de la obra de ese poder, que es un poder vivificante. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tiene poder para quitar cualquier vestigio de pecado en nuestras vidas. La perdida imagen de Dios ha de ser restaurada y puede ser restaurada por el poder de nuestro Señor Jesucristo en la humanidad totalmente. Es un poder que no entendemos, hermanos. Es un poder infinito, santo, que nos está ofreciendo el Señor en nuestras vidas. ¿Alguien quiere? Yo encuentro acá algo maravilloso cuando dice, ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. Lo curioso es que acá hay dos palabras muy importantes dentro del plan de salvación, y es ese poder vivificante con la gracia de Dios. Y aquí nos confirma lo que hace esa levadura, y que esa levadura va relacionada con la gracia de Dios. Y la gracia, tanto los hermanos evangélicos y también como nosotros como pueblo adventista, lo hemos encapsulado y lo hemos encerrado en solamente una gracia. Y la gracia tiene dos facultades. Gracia para perdonar los pecados, porque aunque no lo merecíamos, así el Señor lo consideró dentro del plan de la salvación. Pero también hay una gracia que muy poco se habla dentro del pueblo y también dentro de nuestros hermanos evangélicos. Porque nuestros hermanos evangélicos creen que Jesús murió y nos dio su gracia, porque ahorita todos vivimos bajo ¿qué? La gracia. La gracia del perdón, porque yo llegué al bautismo, me arrepentí, el Señor me perdonó, pero ya, se cierra ahí. Cuando falta una gracia, hermanos, que la mayoría no nos gusta. Y es la gracia para vencer. Es ese poder. Entonces muchas veces nosotros decimos, no, yo me quedo con esta gracia. La gracia del perdón. ¿Por qué? Porque es que aquí ya Jesús lo puso todo. Pero resulta que la gracia para vencer es la que entra Jesús y mi parte humana. Y resulta que aquí es cuando a veces tengo que sacrificar cosas que me gustan. Es aquí donde a veces me tengo que confrontar con quién realmente soy con el Señor. Y tampoco me agrada. Me hace sentir incómodo, ¿sabes? Y entonces yo le digo al Señor a veces, no, prefiero más bien esta gracia. Yo ya caí en las aguas del bautismo. Lo curioso es que los hermanos evangélicos sí lo hablan claro, nosotros no, y eso es peligroso. Porque silenciosamente hay hijos pródigos dentro de la casa del Señor. No han ido lejos físicamente, pero espiritualmente estamos lejos quizás. ¿Por qué? Porque no aceptamos esa gracia, no nos gusta. No, es que eso de que tenga que yo empezar a confrontarme, a revisarme, a saber realmente quién soy, cómo trato, todo lo que heredé de mi familia, de mi mamá, de mi papá, esos malos hábitos que adquirí y que me deleito y me encantan, ¿cómo los voy a soltar? Y nos perdemos y nos hemos perdido de ese poder vivificante en nuestra vida. Y por eso en nuestra vida no hay poder. Por eso hay batallas perdidas espiritualmente. Por eso no hemos vencido, hermanos. Pero cuando un día por fin dejamos ese yo, ese orgullo, y sí le decimos al Señor, abro mi otra mano y dame esa gracia para vencer. Estoy cansada de mi condición. Quiero saber más de mí.
quiero saber qué tan podrido está mi mente y mi corazón. Qué tan lejos llegué, que aunque tu palabra dice que nadie ha llegado demasiado lejos, que no pueda volver, acá estoy con mi mano extendida, también mi brazo, para recibir, porque eso viene ¿de dónde? De lo alto. Y mientras se prepara ese terreno, es doloroso, porque el ser humano no nos gusta que nos digan nuestras cosas feas. Fuera posible, siempre nos dijeran todo lo hermoso y lo bello que somos, que realmente no lo somos. Entonces es maravilloso ver aquí en esto cómo la hermana, o Dios le da eso a la hermana Ellen White, cómo lo ilustra ese poder vivificante acompañado de la gracia de Dios. Gracias. Hay una cosa acá que tiene mucho que ver con lo que tú dijiste, Elcira. A ver si yo lo subrayé. No. Dicen todos los que se sometan al Espíritu Santo ha de ser implantado un nuevo principio de vida. Y lo que tú decías, nosotros no sabemos qué es someternos. Y qué es que nos implanten nuevos principios de vida que no los tenemos ahorita. Cambia todo, todos nuestros hábitos, todo nuestro pensamiento, todo. Y eso es lo que no queremos. El sometimiento y que nos cambien todo a lo que estamos acostumbrados, y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Que nos sometamos al Espíritu Santo e implantarnos un nuevo principio de vida para poder restaurar esa imagen que hemos perdido. Vamos a continuar. El hermano Esteban nos puede colaborar con el siguiente. Pero el hombre no puede transformarse a sí mismo por el ejercicio de su voluntad. No posee el poder capaz de obrar este cambio. La levadura, algo completamente externo, debe ser colocada dentro de la harina antes que el cambio deseado pueda operarse en la misma. Así la gracia de Dios debe ser recibida por el pecador antes que pueda ser hecho apto para el reino de gloria. Toda la cultura y la educación que el mundo puede dar no podrán convertir a una criatura degradada por el pecado en un hijo del cielo. La energía renovadora debe venir de Dios. El cambio puede ser efectuado solo por el Espíritu Santo. Todos los que quieran ser salvos, sean encumbrados o humildes, ricos o pobres, deben someterse a la operación de este poder. Me remito a las palabras de la hermana Elcira. Y como aquí dice, esto no es opcional. No, la gracia perdonadora y la gracia del poder vivificante, ambas deben experimentarse. Entonces aquí está siendo bien claro que eso es para salvación. Y eso me preocupa porque muchos hemos pensado que solo la gracia perdonadora es la que me lleva al cielo, y eso es grave. Que muchos hemos estado engañados y no somos conscientes de eso. Gracias. Sí, yo aquí estoy leyendo lo que también decía el hermano Tommy, cuando está subrayado acá que dice, así la gracia de Dios debe ser recibida. Por eso le decía que yo extendería mi mano, porque en mi libre albedrío, mi libertad de elegir, decido decirle al Señor, también recibo la otra gracia. Porque quiero ser apta, ¿para qué? Para el reino de los cielos. Más importante de toda la historia y este gran conflicto de la humanidad. Padre, es que yo quiero vindicar tu nombre. Y necesito de esta gracia, de ese poder para vencer. Porque como lo dice aquí la misma hermana Ellen White, el hombre no puede transformarse por sí mismo. Simplemente nosotros en ese momento debemos estar en una cooperación con el Señor, en una revisión
meticulosa con el Señor de cada uno de nosotros. No miremos al vecino, no miremos al que tenemos cerca, porque eso el enemigo nos hace distraernos para no enfocarnos en nosotros. Y quizás cuando yo me enfoco en el que tengo al lado, calma mi conciencia, y es lo que Satanás quiere, para que yo no entre en esa revisión meticulosa con el Señor. Y esa es mi cooperación, porque yo no puedo transformarme, ustedes tampoco, hermanos, pero ese poder externo de su Espíritu Santo es el que empieza a obrar una vez uno reconoce que muchas de las cosas que traigo en el pasado todavía las tengo, y peor aún, hay otras cosas que ni sabía que tenía. Y es agobiante cuando uno no cree que uno no puede transformarse. Y quizás uno llega a decirle al Señor, pero es que yo no puedo solucionarlo. Y el Señor te deja llegar a ese límite para cuando uno ya llegue y dice, haga algo porque yo ya no quiero seguir así. Pero todo esto es una experiencia diaria, hermanos, con Jesús. Y esta experiencia, como hablaba el hermano Tommy, debe ser individual. O sea, la hermana Helen White lo decía. Y nadie, ni Satanás, nos puede quitar esta experiencia personal, individual con Cristo, este crecimiento, este conocimiento del mismo creador de los cielos y la tierra, nuestro mismo Salvador y nuestro mismo restaurador. Entonces es algo que debemos estar haciendo, pero la obra, esa gracia para vencer, también nos la darán. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Abrir la otra mano, hermanos, recibirla. Y por tras de doloroso que sea, someternos, que Él nos va a dar la solución. Gracias. Amén. Como lo dice aquí, debemos pedir al Señor que queremos someternos a la operación de ese poder. Como la levadura cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera. Tal ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. No es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarlo, corrigiendo este o aquel mal hábito, y esperan llegar a ser cristianos de esta manera. Pero ellos están comenzando en un lugar erróneo. Nuestra primera obra tiene que ver con el corazón. Quiero detenerme acá un momento porque definitivamente esa obra no se comienza de afuera para adentro. Muchas veces pensamos que dejando el queso, dejando la leche, sea con Jesús y peor si es sin Jesús, nosotros ya somos cristianos, nosotros ya estamos a un paso para llegar al cielo, y definitivamente así lo hayamos hecho con Jesús, porque la primera obra tiene que ver con el corazón. Entonces es muy importante ser conscientes de ello, que es de adentro hacia afuera, esa renovación del corazón. Continuó, el profesar la fe y el poseer la verdad en el alma son dos cosas diferentes. El mero conocimiento de la verdad no es suficiente. Podemos poseer ese conocimiento, pero el tenor de nuestros pensamientos puede seguir siendo el mismo. El corazón debe ser convertido y santificado. Tú dijiste una frase que me quedó sonando y es el hecho de que no dices con Jesús o sin Jesús de el queso. Yo creería que si uno no, es decir, en el ejemplo que has dado, dejar un alimento con Jesús exteriormente no se puede, es imposible, porque si es con Jesús, Él lo va a hacer de adentro hacia afuera. Es como el orden de las
las cosas, ¿no? No sé si entendí mal, pero Lo que yo quiero decir es, por ejemplo, sí, lo que tú estás diciendo, sí, eso lo hizo adentro hacia afuera, pero me refiero a comparación de que la obra verdadera, eso no quiere decir que ya estemos cristianos, ya estemos muy bien. En el corazón hay cosas muy profundas que, que en este momento, por ejemplo, son más primordiales para el Señor que dejar un queso, aunque si Él hace esa obra en ti, maravilloso. Pero en cuanto a lo que yo me refiero es lo que habla aquí, que nuestra primera obra tiene que ver con el corazón, con lo que tenemos, pecados que tenemos adentro. Sí, hermana Elcira. No, sí, que lo que estaba diciendo Tommy es porque sí se entendió mal esa parte. O sea, con Jesús uno sí deja las cosas de adentro hacia afuera. Sin Jesús, pues son apariencias, ¿no? Y acá hay algo que habla del conocimiento. Y eso también ha sido un error en el cual hemos caído dentro de la iglesia del Señor. Quizás hemos exaltado a hermanos y hermanas que tienen conocimiento y que estos saben la profecía. Eso no muestra literalmente que conozcan a Jesús. Y es lo que nosotros no hemos podido entender, porque a veces decimos, pero ¿y cómo habla? ¿Cómo es posible? Y yo siempre he dicho que si Dios usó la burra de Balaam, ¿por qué no ha de usar a cualquiera de nosotros para poder alcanzar un alma? Pero eso no quiere decir que yo conozca a Jesús o que ese hermano que conoce tanto las escrituras conozca a Jesús, o esa hermana que conozca tanto las escrituras conozca a Jesús. Entonces, lo maravilloso dice que al final la hermana Helen White acá lo resalta, dice el corazón debe ser ¿qué? Primero, convertido. Segundo, santificado. Pero nosotros invertimos este factor. Yo quiero ser santificada sin ser convertida. Hermanos, ¿a qué se refiere el ser convertido? ahí habla que el tenor de nuestros pensamientos puede seguir siendo el mismo. El tenor es el que lleva en una obra de música. El tenor tengo entendido que es el que tiene la dirección de la melodía, o sea, es el que lleva la batuta, pues, en el coro, la voz de los hombres. Entonces, es el líder. ¿Quién es el que dirige nuestros pensamientos? Sería cuando hay una conversión, es cuando Jesús toma el control y la dirección de nuestros pensamientos. Por eso el conocimiento no es una garantía de quién está dirigiendo mis pensamientos, porque yo puedo conocer mucho de Biblia, pero ser Satanás el que dirige mis pensamientos, ¿sí? Por ejemplo, sí, hay muchos líderes religiosos que tienen mucha ventaja en su forma de actuar, de ser, de predicar, son entrenados para eso exteriormente, pero eso no quiere decir que sus pensamientos los esté dirigiendo Cristo. Gracias. Tommy y hermanos, podríamos también agregarle ahí cuando dice el tenor, que ya que Tommy está hablando de Satanás, pero también podríamos agregarle a él, porque no solo es Satanás, podríamos también decir nuestras inclinaciones, nuestros deseos, lo heredado, lo cultivado, prima por encima de ese corazón que debe ser convertido. Que no siempre es Satanás, también hay cosas de nosotros que a veces no queremos soltar, no queremos dejar ir y nos gusta. Por eso es que el primer paso debe haber la conversión. Perdón, alguien iba a hablar. El Cira, el yo. Tú estás diciendo, no solo Satanás, sino también el yo, quien puede dirigir los pensamientos. Y
Y esas inclinaciones, ese yo, es un obstáculo muy grande en el cual mi ser, mi corazón, no puede ser convertido. Y mucho menos santificado. Pero a veces, lo que les decía, hermanos, a veces invertimos el orden. Y entonces vemos apariencias, las apariencias engañosas, de fachadas perfectas y de santificación falsa, cuando dentro del corazón no hay una conversión. Y eso va para nosotros, para cada uno de nosotros, no revisar al hermanito, no, cada uno. ¿Y qué me falta todavía? Que no he dejado que ese corazón, mi corazón, esté convertido. Hay algo que estaba meditando con el Señor de la palabra convertido, que me llevó a algo que he experimentado estos días, hemos experimentado estos días con los convertidores de la energía. Y como a veces el yo, estamos tan muertos en vida, el yo está tanto en nuestras vidas que creemos que estamos conectados y resulta que no necesitamos un convertidor porque eso no casa ahí en el enchufe de energía, no casa. Y nosotros juramos que casa y nosotros no estamos prendidos, la máquina no está prendida y necesitamos de ese convertidor para que case y pueda dar energía. Y eso solamente lo puede dar Jesús. Estaba meditando eso porque pues hemos tenido preciso experiencias con los convertidores por el sitio donde estamos y me lleva a eso, el yo, estamos muertos en vida y creemos que estamos con una energía y no lo estamos. Bueno, hermanos, que el Señor pueda seguir enseñándonos. Jessy, solo una pregunta, dice, hay muchos que tratan de reformarlo consiguiendo este o aquel mal hábito, corrigiendo, ¿no? Este o aquel mal hábito, y esperan llegar a ser cristianos de esa manera. Podemos hablar en este momento que podamos decir qué hábitos quizás hemos podido tener o hemos visto que se puedan corregir, que son frutos falsos, ¿no? Como dar ejemplos que uno pueda entender. Diría que toda resolución propia que uno haga para como mostrarle al Señor, no son las obras propias. Por ejemplo, adquirir el hábito de estudiar la escuela sabática, digamos, todos los días. Eso me engaña a mí pensando que es que yo estoy más santificado tal vez, o llevo una ventaja sobre el que no la estudia, ¿no? En la iglesia nos acostumbraban a decir, bueno, levanten la mano los que estudiaron la lección, ¿no? Entonces levantaban la mano y el que no la levantaba, pues ese de pronto es el que está un poquito flojo. Pero eso no es garantía de que ese hábito haya sido formado por Jesús. Probable el que no levantó la mano está leyendo un salmo cada día o un pedacito y ese se está alimentando mejor que el que está estudiando la escuela sabática todos los días. Sería un ejemplo que yo daría, basado en mi propia experiencia. Bueno, yo digo, hay muchos ejemplos, pero yo digo cuántos que también uno a veces calma su conciencia, que uno dice, no, pero es que yo diezmo y yo también ofrendo, o sea, pero en el fondo de mi corazón yo no sé qué hay. ¿Con qué propósito realmente yo lo estoy haciendo el diezmar y ofrendar? ¿Esperar algo a cambio? ¿O porque reconozco que el Señor es el dueño de todo esto y que yo simplemente soy una mayordoma? Entonces, casi siempre tiene que ver eso, o como el ejemplo que puse esa vez del Señor, o yo misma me metía, que salía de la oficina y me decían que no podía andar a tantos kilómetros y que yo andaba pues tratando de conservar las normas de lo que decía para que no me dieran una multa, pero mientras yo llego a la casa, ahí mi mente empieza a volar y yo empiezo a andar a más de 180 kilómetros y vuelo.
Y ahí uno se da cuenta que todo lo que hago es falso. Porque si no hubiese esa restricción, yo volaría. Entonces eso es lo que sucede con nuestros hábitos malos corregidos, nuestro pecado corregido por nosotros mismos, sin la ayuda del Señor. ¿Podría decirse justicias propias? Nuestras propias obras, queriendo Sí. solucionar algo. Eso se llama, como dicen Isaías, trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia.